Buenas a todos, hoy vamos a hacer un vídeo quizá más cortito, pero creo que muy didáctico, en el cual vamos a hablar acerca de algunos problemas que nos estamos encontrando respecto al anillado de los pájaros, ya que el tema del anillado es una parte fundamental de la labor de un criador, tener a sus pájaros identificados con anillas reglamentarias. Tenemos que hablar también de algunos problemas que nos estamos encontrando, problemas muchos de ellos tradicionales y otros problemas que estamos viendo, digamos, en nuestros tiempos con más frecuencia. Vamos a ver primero el vídeo de un compañero en el cual nos muestra un pájaro con una situación problemática relacionada con su anilla, y luego vamos a comentar esta y otras situaciones también relacionadas con este asunto, porque muchas veces es una parte que no la consideramos importante, pero de ella depende también el futuro y la salud de nuestros pájaros. Bueno, en el vídeo en cuestión lo que estamos viendo es una canaria de sobreaño, una canaria de color que nos muestra este criador, donde vemos que la pata está bastante más engrosada, con más callosidades de lo que sería un canario normalmente joven, y vemos que la anilla, que tiene un diámetro de 3 milímetros, que en principio es la apta para canarios de color, pues vemos que aunque se puede desplazar todavía y se puede girar, vemos que está muy ajustadita a la pata. Esto también puede provocar que nos veamos obligados a cortarla en un momento dado si vemos que afecta al riego de la propia pata y afecta a la salud del pájaro. Vamos a comentar este asunto y vamos a comentar también otros relacionados. Bueno, podemos hablar quizá de tres problemas fundamentales. Uno sería, digamos, relacionado con el diámetro de las anillas, relacionado con este también el cuándo anillamos, y luego también otros asuntos de qué manera, qué técnica utilizamos para anillar. El tema del diámetro de las anillas quizás es el que más profundidad podemos meter, porque evidentemente todos sabemos una serie de cosas básicas relacionadas con las anillas. Las anillas, digamos, ya sabemos todos que es el DNI del pájaro, donde viene una serie de datos, viene el año de nacimiento, viene el número respecto al resto de compañeros de ese año en el criadero, viene también datos de la federación, un poco esa base. Evidentemente también sabemos que los pájaros que criamos en cautividad los anillamos de forma diferente a los pájaros criados de campo, porque en cautividad lo que se trata es de anillarlos cuando son pequeñitos, de tal manera que cuando crezcan no se puedan anillar, no se puedan manipular, con lo cual nos da muchas más garantías, por ejemplo, de la edad y de la pertenencia del pájaro. No es como, por ejemplo, los pájaros que se cogen muchas veces en estudios ornitológicos en el campo, que ese tipo de animales pues evidentemente se anillan cuando son grandes, cuando se capturan, con anillas que se vienen abiertas y luego ya se cierran. Otra cosa que también todos sabéis es que evidentemente la federación pone unas tablas de tal manera que cada especie o cada raza pues tiene un diámetro de anilla correspondiente relacionado con el tamaño de su pata. Y en esto es donde más podemos profundizar, porque por ejemplo, yendo al caso de los canarios, tradicionalmente los canarios los hemos anillado o hemos recomendado anillas de tipo 2,9 o 3 milímetros. Me refiero a la mayoría de variedades de canarios. Hablamos de canarios de canto, canarios de color y muchas de las variedades de postura. Hay otras variedades de postura que tienen unas anillas inferiores, por ejemplo raza española, y otras que son de más tamaño, que tienen anillas de más diámetro, como pudiera ser un Agi, como pudiera ser un Lancaster, cosas de esas. Pero la más habitual, estamos hablando de tamaño 2,9 o 3 milímetros. Aquí podemos reflexionar dos cosas. ¿Qué ocurre si utilizamos una anilla inferior a ese tamaño? Pues evidentemente lo que nos va a provocar es que primero esos pájaros, esos pichones los tengamos que anillar un poquito antes de lo normal, y luego segundo, que posiblemente como desarrolle más la pata, al final esa anilla lo que hará es estrangular la pata del pichón, con lo cual pues bueno, podemos tener problemas de que se necrose el dedo y al final malestar en el pájaro. Con lo cual es cierto que, digamos, cumpliríamos la norma básica anillando con un diámetro inferior, de que nos garantizaría que el pájaro no sea manipulado, es decir, nos garantiza que el pájaro sea anillado de pequeñito y luego ya esa anilla ni se le puede extraer ni se le puede meter otra, pero es cierto que no sería lo recomendable. ¿Qué pasaría en la segunda situación si utilizamos una anilla muy superior a la que normalmente se reglamenta? Pues en teoría lo que ocurriría es que cabría la posibilidad de que ese pájaro se pudiera manipular la anilla de forma más fácil, y también cabría la posibilidad de que tuviéramos que anillar un poquito más tarde. ¿Qué es lo que estamos viendo relacionado con el diámetro en muchos aviarios? Pues que pese a la tradición, digamos, de hablar de anillados de 2,9 o 3 milímetros, pues hemos visto, por ejemplo, el caso de este vídeo, donde vemos una canaria de sobreaño anillada con una anilla de 3 milímetros, que en principio es la reglamentaria, y vemos cómo le queda muy ajustada la pata. Entonces, estamos viendo en muchos aviarios que están tendiendo a buscar unos diámetros de anilla un poquito superiores a lo normal, a lo habitual. Por ejemplo, diámetros de 3,1 o diámetros de 3,2 incluso. Y esto del nuevo diámetro, digamos, el nuevo diámetro que están utilizando los criadores desde hace también bastantes años, tiene datos interesantes por varios motivos. Primero, porque estamos viendo, por ejemplo, que incluso hay una variación genética. Aunque hablemos siempre de que los canarios de color tienen el mismo estándar en cuanto a tamaño y forma, lo que es cierto es que hay variedades de canarios de color donde estamos viendo unos tamaños superiores
aunque sea levemente, que en otras variedades. Esto puede explicar que haya estas variedades clásicas, por ejemplo blancos recesivos, por ejemplo canarios amarillos, etcétera, que el criador busque un tamaño superior precisamente por esto, no porque no le quede bien la anilla al pájaro de un año, sino porque ese pájaro que tiene que vivir varios años y la pata tiende a crecer, pues también puede tener problemas con cierta edad, y tampoco es interesante para el criador anillar los pájaros con la anilla en teoría buena y luego al cabo de 1 o 2 años estar pendiente de los pájaros que le molestan para cortársela. Con lo cual, eso es una de las cosas que estamos viendo. Luego otro tema relacionado con esto del diámetro, y importante también, es que mientras antes seguramente el tema de las anillas era un tema casi secundario, como un trámite, como una obligación, ahora estamos viendo que los criadores también se preocupan en este sentido. Buscan anillas con unas características particulares, por ejemplo, que tengan algún tipo de, en el formato tipo bisel, que sean más cómodas para el pájaro, etcétera, etcétera, más cómodas de poner, y también se fijan en el tema del diámetro de la anilla. Entonces estamos viendo esta tendencia interesante. Luego, el segundo tema es cuándo anillamos, porque ahí está muy relacionado con el problema que tienen muchos aviarios y otros aviarios que no tocan, que es el tema de que tiren los pájaros del nido. Si utilizamos anillas más pequeñas, nos vemos en la obligación de anillar un poquito antes a los pájaros que si utilizamos anillas más grandes. Pero si los anillamos un poquito más grandes, también vemos que es más improbable, en principio, que la hembra tire, intentando quitar la anilla, tire al pichón del nido, provocando el riesgo que pueda fallecer, con lo cual también los criadores intentan jugar un poco con eso, adaptando, aunque sea con poco margen, en el tipo de diámetro. Y luego hay otras situaciones que también nos vamos a encontrar, que vamos a hacer un pequeño vídeo, donde la propia técnica del anillado puede llegar a ser problemática. En principio la técnica del anillado la conocemos todos bastante bien, porque es de las primeras cosas que aprendemos cuando empezamos a criar pájaros, concursemos o no, pues aprendemos más o menos cómo se anilla, que es algo que puede resultar un poquito complejo al principio, pero realmente es una técnica que se hace sin ningún problema, donde los pájaros típicamente tienen 4 patas, perdón, 2 patas y en cada pata 4 dedos. Bueno, pues de esos 4 dedos, 3 los echamos hacia adelante para meter la anilla y el último lo echamos hacia atrás, de tal manera que la anilla quede colocada y que no se pueda salir. Pues bueno, incluso utilizando esta técnica, que como digo se suele hacer cuando el pichón tiene unos 5, 6, 7 días, normalmente en Canarios, pues también cabe la posibilidad de que cometamos algunos errores, como el ejemplo que vamos a ver. Otra cosa interesante relacionada con el tema de las anillas es, por ejemplo, este tipo de patología que es muy habitual, nos la podemos encontrar en pájaros puntuales en los criaderos, que es que el dedo que queda hacia atrás, en vez de estar, digamos, en esta postura cuando tenemos el dedo puesto así, digamos, el pájaro lo apoya hacia adelante y se queda de esta forma, ¿vale? Un pájaro que no sería, por supuesto, apto para concurso, lo apoya de esta manera. Puede ser un caso fortuito cuando se enqueen con esta posición en la pata, pero tenemos que tener en cuenta cuando anillamos un pájaro, no, porque es ya más grande, pero cuando anillamos lo normal es que lo que hagamos es echar los 3 dedos digamos, que quedan arriba, los echamos hacia adelante y luego el otro dedo lo echamos hacia atrás. Cuando echamos ese dedo hacia atrás, sobre todo cuando la pata es muy ancha, esa presión que podemos provocar a veces es lo que provoca que pierda la sensibilidad en este otro dedo, con lo cual se puede encontrar que el dedo, digamos, ya no tenga esa función prensil. Entonces, cuando anillamos los pájaros también tenemos que hacer que este proceso en el cual la anilla ha pasado los 3 primeros dedos y tiene el otro dedo retrasado hacia atrás, pues ese proceso ser lo más rápido posible para que, digamos, no quedar la posición del dedo en la forma más anómala. Que estamos hablando de que son pichones, de que son mucho más flexibles, pero es una posición antinatural para el dedo. Una vez que ya que pase la anilla, que el dedo se estire para adelante, pues evitamos también estos problemas. No quiero decir que todas estas situaciones se deban a eso, pero sí que es cierto que cuando nos encontramos aviarios, sobre todo con este problema en la pata que ha anillado, pues evidentemente tiene una cierta relación con cómo anillemos nosotros al ejemplar.